Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo video. Como podrán ver en el título, el día de hoy les traigo el capítulo 8 de Madara en el mundo de Nanatsu no Taizai. Hoy les traigo dos avisos, por lo que vamos con ellos. El primer aviso es corto pero bastante importante, ya que he tomado la decisión de que este fic de Madara estará pausado alrededor de un mes o 2 meses. Esto porque con el tiempo que llevo con este fic se me ha hecho más difícil escribir los siguientes capítulos. He sentido también una gran falta de inspiración y muchos bloqueos creativos solo con este fanfic, por lo cual antes de arruinarlo, se podría decir, me gustaría pausarlo para pensar y descansar un poco de él. Tal vez en un mes o 2 meses me vuelva a dar inspiración por hacerlo y lo puedo hacer mucho mejor de lo que ya estoy haciendo ahora. Así que sí, el primer aviso es que tendré que pausar este fanfic para reconsiderar la historia y ver si puedo mejorarla o simplemente pausarla más tiempo. Espero comprendan esta decisión que estoy tomando, ya que no la estoy tomando a la ligera, pero creo que es lo mejor por el momento, ya que no me gustaría arruinarles esta historia, que en lo personal siento que es de las mejores historias de este canal. Y bueno, pasamos al segundo aviso, que es un poquito más alentador. El segundo aviso es básicamente que por fin continuaré el fanfic que les gustó tanto, que es la caída del Fénix en High School DxD. La verdad, este fanfic yo esperaba dejarlo nada más como un one shot. De hecho, si se dan cuenta, incluso en el título no tiene el nombre de prólogo o capítulo 1. Pero al ver qué tanto les gustó y ver el futuro que puede tener este fanfic, me decidí ahora sí que continuarlo. Digo, ya lo había avisado desde antes, pero prácticamente el primer día que subí ese fanfic yo pensaba que nomás fuera un one shot. Sí tenía contemplado continuar la historia, pero dependería de ustedes. Y al ver todo el apoyo que le dieron, tomé la decisión ya hace bastantes semanas, meses, no tengo una fecha en específico, de continuar esa historia. Espero la siguiente semana, si no la semana subsecuente. Y bueno, eso es todo por los avisos. Con esto dicho, vamos con el video. Pero antes, recuerden activar la campanita que queda al lado del botón de suscribirse, así YouTube les avisará cuando suba video. También les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video y en mi página en Wattpad en la que voy a estar subiendo mis fanfics poco a poco. Y en caso que te hayas perdido el capítulo pasado de este fanfic o hayas llegado a este capítulo por azares del destino, aquí arriba en las tarjetas del video te dejaré una lista de reproducción con todos los capítulos subidos hasta la fecha, así como en la descripción del video. Dicho esto, vamos con el capítulo. Aviso. Recuerden que esto es un fanfic, por lo que puede o no haber cambios en la historia original como en los personajes. Renuncia de derechos. Ni Naruto Shippuden al igual que Nanatsu no Taizai, incluyendo las imágenes y música de este video, me pertenecen y todo el crédito a sus respectivos autores. Capítulo 8. Un viaje de conocimiento. Ya habían pasado un par de semanas desde que Madara y su pequeña acompañante habían iniciado su viaje. El camino había sido amable con ellos ya que no se encontraron con ningún tipo de peligro más allá de los animales salvajes que habitaban en dichas zonas. Pero con lo que sí se encontraron fueron grupos de personas que hablaban de cómo sus conocidos desaparecían al adentrarse a un lugar en especial. Esto el par siempre lo escuchaba al pasar por alguno de los campamentos de estas personas o al descansar en alguna posada. A Madara no le importaba este tipo de noticias, ya que no era raro escuchar cómo gente desaparecía en algún lugar. De hecho, muchas de sus misiones se originaban por este tipo de noticias, pero siempre terminaban por decepcionarlo, ya que en la mayoría de las ocasiones se trataba de animales salvajes matando humanos o mercenarios que esclavizaban o mataban personas, por lo que optó por no investigar más de este tipo de historias, teniendo dos objetivos en mente. Uno era enseñarle a su acompañante a usar armas para que pudiera cazar así como defenderse, y el otro objetivo era llevarla con los druidas como se lo dijo a Merlin, un lugar que había visitado en el pasado. Con esto dicho, nos centraremos en un río en medio del bosque. El río era bastante grande ya que cruzaba toda la vegetación, lo cual hacía que muchos peces nadaran por esa corriente de agua. Un lugar donde era perfecto para pescar, ya que el agua era cristalina, rebosaba de peces y a los alrededores había poca vegetación, lo cual hacía que no pudieras ser sorprendido fácilmente por ladrones o animales, escuchándose como el agua chocaba con múltiples rocas que se encontraban en medio del río, siendo un sonido predominante en el lugar, un sonido que relajaría a más de uno. Un paisaje digno de una fotografía era aquel río, hasta que de unos árboles saldría la pequeña acompañante de Madara. Ella se notaba bastante cansada,
con el cabello algo despeinado y con ojeras más que visibles. Esto era gracias a que ella se desvelaba practicando lo que el shinobi le había enseñado desde que comenzaron su viaje. Por ejemplo, después de su percance con el lobo, Madara le había entregado un kunai y le había enseñado lo básico. La niña quedó tan maravillada por esto, que todas las noches antes de dormir siempre practicaba cerca del campamento y en varias ocasiones se quedaba entrenando hasta tarde, lo cual le dejaba muy pocas horas de sueño y no ayudaba mucho que Madara a primera hora la obligara a continuar el viaje. Aunque a pesar de esto la niña nunca se quejaba, solo suspiraba y aceptaba la decisión del shinobi. La niña tendría que aprender a organizarse para que no fuera una carga por su cuenta. Viéndose como la pequeña observaba por unos segundos el río, dando un gran bostezo para después estirarse un poco, terminando por acercarse a la orilla del cúmulo de agua, mostrando como en su espalda tenía una pequeña mochila de color verde, de la cual sacó 5 botellas de vidrio, las cuales fue apilando en el césped una a una. Madara-sama me ordenó rellenar estas botellas con agua limpia, y buscar algo para comer. Supongo que comer algo de pescado no estaría mal, pensaba la niña con una media sonrisa observando cómo los peces del río nadaban contracorriente, identificándolos como salmones. Una vez que terminó de sacar las botellas de vidrio, de su mochila sacó múltiples kunais, cada uno recién afilado, para clavarlos en el suelo y comenzar a llenar las botellas de agua. La pequeña fue bastante rápida ya que prácticamente las botellas se llenaban en pocos segundos, por lo que no tuvo problemas en esta tarea. Una vez que acabó con esto comenzó lo difícil que era pescar. El problema es que su puntería con los kunais era bastante mala por más que había practicado, llevándola a fallar múltiples veces, teniendo que sacar del agua los kunais para volver a lanzarlos. Se podría decir que fue un buen entrenamiento para ella ya que tenía que ser paciente en lo que los salmones nadaban cerca de su visión, para después lanzar su kunai lo suficientemente fuerte y exacto contra el pez y así matarlo, siendo que tardó un par de horas en lograr matar a 4 pescados. Afortunadamente Madara le había dado 3 horas para hacer esto ya que él iba a ir a un pueblo cercano para comprar algunas provisiones, como por ejemplo, nuevas bolsas para cargar la comida o el agua, ya que con el tiempo que llevaban acampando era normal que las bolsas de tela que tenían se rompieran debido al peso, quedando irreparables. Listo. Estos 4 salmones serán suficiente para la comida de 4 días, pensaba la niña con una gran sonrisa, recordando cómo su héroe le había dicho que tenía que aprender a sobrevivir con poca comida, teniendo la idea de dividir dichos salmones a la mitad para compartirlos con Madara. Viéndose como la pequeña sacaba a los salmones del río y de su mochila tomaba unas bolsas de papel que tenían un recubrimiento especial que ayudaba a que la carne tardara en descomponerse, limpiando primero al salmón para después ponerlo en estos papeles especiales uno a uno finalizando con ponerlos en su mochila, percatándose que le faltaba un kunai. Si Madara-sama se entera que perdí uno de los kunais que me dio para este encargo se enojará conmigo. Tengo que buscarlo rápidamente que estoy un poco lejos del campamento. Susurró la niña sería guardando también las botellas de agua en su mochila para después entrar al río. Afortunadamente el río no era tan profundo, al menos para ella ya que el agua le llegaba hasta su pecho y al no ser una corriente muy fuerte, la pequeña podría estar caminando dentro del río sin mucho problema como ya lo había hecho anteriormente cuando recuperó los kunais que no daban en el blanco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se preguntaba la niña sería viendo a través del agua, notando un pequeño brillo en el fondo, que era visible gracias a que los rayos del sol pegaban contra el objeto hundido. Aquí está. Exclamó muy feliz la niña ya que había tardado solo un par de minutos, tomando una gran bocanada de aire para después sumergirse, guiándose con el tacto hasta que tomó el mango del kunai extraviado, notando como la herramienta parecía estar atorada con algo, comenzando a jalar con todas sus fuerzas, quedándose sin aire poco a poco a la vez que sentía como el kunai traía algo con él, haciendo que la niña lo jalara con todas sus fuerzas, hasta que después de unos segundos de estar forcejeando la pequeña logró sacar el arma, saliendo de la profundidad del río para tomar una bocanada de aire. Cof cof, tosía la niña llenando de nuevo sus pulmones de oxígeno, posando su vista en el kunai y sacándole una sonrisa apenas se recuperó. Pero esa sonrisa se desvanecería al observar cómo en la parte del filo del kunai estaba un hilo enrollado en su totalidad, que llevaba con él a su vez a una katana enfundada, explicando por qué le había costado tanto sacar el arma ninja del agua. La pequeña analizó por unos momentos la katana, tomándola entre sus manos, percatándose de cómo era sumamente liviana, y a pesar de haber estado bajo el agua se veía en excelentes condiciones. Tal vez solo llevaba un par de días en el río,
Fueron los pensamientos de la pequeña que aún sorprendida regresó a la orilla para sentarse en lo que seguía inspeccionando su hallazgo. La única espada que había tenido entre sus manos era la que Madara tenía en casa y que no usaba por razones que ella desconocía. Por lo que las empezó a comparar comenzando con desenfundar la katana. La espada de su protector era más pesada que la que ella tenía actualmente. Tenía un mango más largo, y la longitud del filo era un poco superior. Pero la katana que tenía entre sus manos aún con estas diferencias le gustaba bastante ya que parecía ser hecha justamente para ella. Notando como el filo estaba intacto a pesar de haber estado hundida bajo el agua. Así como la tela del mango que prácticamente estaba nueva. Notando como la funda del arma no había absorbido agua. Estando a esas alturas prácticamente seca. La niña no lo sabía pero había encontrado un arma de una gran calidad. Que afortunadamente se adaptaba a su fuerza física y a sus pequeñas manos. Sin duda un golpe de suerte que solo le pasaba a un puñado de personas en toda su vida. La niña estuvo unos segundos más viendo el arma y sintiendo gran alegría por su tesoro encontrado. Volviéndolo a enfundar recordando cómo tenía que volver al campamento con las provisiones que tenía. Atorando su nueva adquisición en una tela que se encontraba en su cintura y que ayudaba a que su vestido estuviera rígido. Funcionando a la perfección. Para que la pequeña después de esto tomara sus cosas y comenzara a caminar hacia el campamento teniendo uno de sus 5 kunais en mano. En caso de que volviera a ser atacada por algún animal salvaje. Sintiendo como su ropa se secaba sin muchos problemas. Cambiando de escena, en la cual observamos el campamento de Madara y la niña. Como era de esperarse no era un campamento muy ostentoso. Constando solo de 2 casas de acampar, una fogata. Y una mesa improvisada en la cual estaban varios artículos de cocina. La mesa improvisada era prácticamente un tronco cortado, sumado que alrededor del campamento habían muchos arbustos y árboles en general, que ayudaban a que el campamento estuviera escondido de cualquier posible amenaza. Incluso si pasabas arriba de un caballo por el lugar, se te sería imposible ver el hogar temporal de Madara y su acompañante, ya que los arbustos eran muy altos y los árboles parecían ser una especie de barrera natural de visión. Viéndose como de uno de estos árboles saldría la pequeña acompañante de Madara con una gran sonrisa, dejando su mochila a un lado de su tienda mientras sacaba rápidamente las botellas de agua y los salmones para después guardar el kunai en su mochila, reemplazándolo con un cuchillo de cocina para después comenzar a preparar un salmón. Medio salmón para Madara-sama. Y medio salmón para mí, estoy segura que será suficiente para Madara-sama. Pensaba la niña con una gran sonrisa. Terminando de preparar el pescado para después ir a la fogata y prenderla de la manera que ella sabía. Que era usando 2 piedras especiales. Comenzando a asar al pescado gracias a un palito de madera que tenía en su cocina improvisada. Viéndose como el salmón estaba en forma de brocheta cortado en múltiples partes. Mientras la niña le daba vueltas esperando que el pescado se cocinara rápido ya que Madara no iba a tardar en llegar y no le gustaría recibirlo sin su comida. Pasando así alrededor de 15 minutos. Donde la niña muy contenta observó como el pescado estaba listo, escuchando como unos pasos claramente de un caballo se acercaban al campamento de manera tranquila, generándole un sentimiento de alivio ya que solo le faltaba servir la comida en 2 platos de madera que afortunadamente tenía, posando su mirada hacia el origen del sonido con una gran sonrisa y ojos que prácticamente brillaban, saliendo de unos arbustos Madara sobre su caballo, ambos con miradas gélidas que de inmediato notaron a la niña que los veía. Madara-sama. Luego, en unos segundos le entrego su comida, decía la pequeña haciendo una reverencia ante el shinobi que aún se encontraba arriba de su montura, sin recibir una respuesta aparente, siendo que la niña sin perder el tiempo fue a su cocina donde comenzó a partir el salmón y a servirlo en 2 platos, para después agarrar varias manzanas que tenía en una pequeña canasta ya preparada. Mientras que al mismo tiempo que pasaba esto Madara se bajaba de su caballo, apreciándose como el shinobi tenía en su espalda una tela la cual estaba enrollada de tal manera que se podría deducir que dentro de esa tela había algo. Caminando enfrente de su fogata para después tomar asiento, escuchándose como unos pasos se acercaban al shinobi siendo su pequeña acompañante, con un plato de madera en su mano derecha, así como una canasta de manzanas en su mano izquierda. Aquí tiene Madara-sama. Decía la niña estirando su brazo para ser tomado por el shinobi de inmediato, sacándole una sonrisa a esta última para después ir caminando hacia el caballo del shinobi, el cual la observaba sin mucha importancia estando estático. Ahí tienes.
Esta vez no encontré zanahorias, pero te puse algunas manzanas extra. Espero que en nuestra siguiente parada haya más variedad de frutas y vegetales, decía la niña de manera tranquila, sintiendo la necesidad de acariciar a la montura. Pero esa necesidad desapareció de inmediato gracias a que ella sabía cómo se ponía el animal cuando era acariciado. El animal vio a la niña por unos segundos escuchando lo que le decía, no entendiendo las palabras de ella como era de esperarse, pero sí entendiendo que ella estaba triste, bajando su cuello para comenzar a comer sin más contratiempos, disfrutando bastante ya que las manzanas de esa zona eran bastante jugosas a comparación de las que crecían cerca de Camelot. Siendo que la niña después de esto caminó hasta su cocina donde preparó su salmón y se sentó en la fogata, justo frente al shinobi siendo separados por el fuego que poco a poco se estaba extinguiendo ante la falta de combustible como lo era la madera. ¿Hiciste lo que te ordené?, preguntó Madara rompiendo el silencio del lugar, que era arruinado gracias al sonido del fuego consumiendo la poca madera que quedaba en la fogata. ¿Sí? Madara-sama, llene todas las botellas de agua, pesque 4 salmones y practique mi técnica con el kunai, decía la niña con una gran sonrisa viendo al suelo en señal de respeto. Entiendo. ¿Y esa katana? ¿De dónde la sacaste?, preguntó el shinobi posando su vista en la cintura de su acompañante, queriendo saber por qué desde que llegó al campamento la pequeña tenía un arma así, pensando que tal vez la habría sacado de un ladrón que trató de atacarla, matándolo en la pelea. Algo que le hubiera gustado escuchar al shinobi ya que eso quería decir que la mocosa no sería un estorbo más adelante. La niña al escuchar las palabras de Madara abrió los ojos de golpe. Se había olvidado por completo de su hallazgo desde que el shinobi regresó al campamento, ya que solo quería complacerlo con la comida. Tomando un poco de aire para hablar, la encontré en el río Madara-sama. Cuando terminé de pescar me di cuenta que me faltaba un kunai. Cuando lo encontré me di cuenta que estaba en lo profundo del río, por lo que tuve que sacarlo. Pero cuando lo saqué me di cuenta que el filo estaba atorado con esta parte de la katana, decía la pequeña apuntándole a Madara como arriba del mango del arma había una especie de hilo que tenía varios nudos. Fue la explicación de la niña que hizo que Madara levantara una ceja. Hubiera preferido escuchar que mató a alguien por esa katana, pero esa explicación le pareció muy curiosa, teniendo bastantes interrogantes. ¿Qué hacía un arma así en lo profundo del río? Lo que se le venía a la mente es que un caballero murió y su arma terminó en el río llegando hasta las profundidades y atorándose en el proceso. Pero que la niña la encontrara de esa manera, se le hacía demasiado sospechoso. Las casualidades existían pero que el kunai de la mocosa se atorara justo en la parte superior del mango de la katana y que gracias a eso la pudiera sacar del agua. Era como si el destino tuviera algo que ver. Déjame verla, decía Madara serio. Mientras la niña al escuchar el tono de voz se tensó un poco pero de manera rápida sacaría el arma de su cintura y se la entregaría al shinobi que no perdió el tiempo y comenzó a examinarla. No parece ser que esta arma lleve mucho en el agua. La funda y el mango de la espada están en perfectas condiciones, a pesar de estar hecho de una especie de cuero, reflexionaba Madara comenzando a desenfundar la katana, dejando la funda a un lado apreciando detenidamente el filo con la mirada, así como con sus dedos que recorrían el metal en búsqueda de algún daño palpable. El filo está prácticamente listo para ser usado. No hay ningún tipo de desgaste en esta arma. Es como si nunca hubiera sido usada y alguien la hubiera escondido en el río. Aparte esta forma es curiosa. Está hecha para que alguien pequeño la use, pensaba Madara ya que el peso era prácticamente inexistente. La longitud del arma era inferior a lo normal y el mango de la espada era bastante corto tomando de referencia sus manos, haciendo que Madara tuviera aún más sospechas sobre el arma que su acompañante había encontrado. El hallazgo por sí solo era demasiado raro y no ayudaba a que la katana pareciera estar hecha a la medida para la niña frente a él, pensando que Merlin podría estar detrás de eso. Conociéndola habría usado su magia para que la pequeña encontrara la katana de cualquier manera, pero no estaba realmente seguro. Quizá la niña había tenido mucha suerte y encontró el arma por mera casualidad. Pero para descartar cualquiera de las dos opciones el shinobi usó su Sharingan de 3 aspas. Esto no fue notado por la niña que aún se encontraba viendo el suelo temblando un poco creyendo que tal vez hizo algo mal o al recoger esa arma del río. Pero para su fortuna no era así. El shinobi revisó cada ángulo del arma, esta vez con su Sharingan, buscando algún tipo de energía que tuviera el objeto. Pero después de unos segundos de minuciosa búsqueda no había nada, reconociendo que si Merlin hubiera estado detrás de dicho hallazgo hubiera dejado algún tipo de sello característico o energía, haciendo que el shinobi descartara esta idea y creyera que el objeto no era más que una katana común y corriente.
que alguien había dejado en el río, ya sea para deshacerse de ella o porque se perdió en medio de una batalla o alguien la había escondido. Sea como fuese, Madara no perdería el tiempo en buscar el pasado del arma, viendo esto como una oportunidad para que la niña aprendiera a usar una nueva arma y fuera más útil en el viaje, llegando a la conclusión de que la niña había tenido suerte, a menos que en el futuro algo lo hiciera pensar diferente, volviendo a enfundar la katana para regresársela a la pequeña, que se dio cuenta de esto ya que el shinobi se la arrojó a un costado, dejándola pensativa, mientras desactivaba su Sharingan y dejaba su plato de comida a su lado ya que había terminado de comer. Si quieres tener esa arma entre tus manos deberás aprender a usarla, por lo que ahora tus entrenamientos no solo serán con kunais, sino que te enseñaré lo básico en el uso de ese tipo de armas, dijo Madara centrando sus ojos en la pequeña, que escondía una gran sonrisa ya que eso significaba que pasaría más tiempo con el shinobi, aparte que aprendería cosas nuevas. La pequeña no diría nada y asentiría, terminando su plato de comida. Por cierto, necesitas otra ropa. Pasaremos por un terreno lluvioso, decía el shinobi mientras ponía en el suelo la tela que tenía en la espalda y se la arrojaba a la niña cayendo justo enfrente de ella. No tengo tiempo como para que vayas a una tienda de ropa, así que te conseguí esa. Si no te queda es tu problema. Si quieres ir con tu ropa actual adelante, pero si te enfermas te dejaré a tu suerte. ¿Quedó claro?, preguntaba el shinobi sin mucho interés. ¿Sí? Madara-sama, lo entiendo. Muchas gracias. Por la ropa en serio lo agradezco. Y si no me queda le haré unas mejoras, decía la niña con una gran sonrisa, abrazando muy fuerte la tela ya que a sus ojos era un regalo que a partir de ahora sería muy valioso. Bien, entonces cámbiate, que continuaremos tu entrenamiento esta vez con esa katana, decía el shinobi levantándose del suelo para después estirarse un poco. La pequeña, al escuchar las palabras de Madara, se alarmó y corrió como pudo a su tienda, entrando tan rápido como podía, desenvolviendo la tela que le había dado el shinobi, notando como la ropa que le había traído era bastante llamativa y bonita a su punto de vista. Lo que venía dentro de la tela era un conjunto de ropa que constaba de un sombrero peculiar en forma de círculo de color negro que claramente la protegería de la lluvia, teniendo un añadido que era una máscara del mismo color que el sombrero que fácilmente cubría la mitad de su rostro, estando también una camisa negra ajustada con unos pantalones gruesos de color gris, llevando un cinturón de volantes multicolor con un lazo, así como un pequeño parche de armadura negra con puntos rojos, llevando también una cinta negra alrededor de su brazo con una armadura de pierna negra, sumado a calzado que impresionó a la niña, notando cómo este calzado era más cómodo que sus botas, siendo un par de sandalias negras y rojas, pensando que tendría que usar calcetines especiales para que no tuviera problemas con atravesar el agua, terminando de admirar la ropa para que a toda velocidad se la colocara. Afortunadamente la ropa le quedaba a la perfección, por lo que no tuvo problemas con ninguna prenda, siendo lo más difícil colocarse el cinturón del pantalón, pero aún con eso se cambió de ropa en solo 5 minutos, terminando por recogerse el cabello y salir de su tienda de acampar, sintiéndose aliviada por ver cómo el shinobi la estaba esperando, siendo que apenas la vio se dio media vuelta y comenzó a caminar, una clara señal para que la niña lo siguiera, algo que era costumbre en él, viéndose como la pequeña caminaba por detrás del shinobi y el caballo de este mismo se quedaba en el campamento terminando su comida. La caminata del par fue corta ya que el shinobi antes de poner un campamento creaba un perímetro dándose cuenta de qué es lo que rodeaba su campamento, por ejemplo ríos, lagos, pantanos, montañas, entre otros lugares, recordando cómo a media hora del campamento había un terreno llano el cual sería perfecto para que la niña practicara, teniendo como ventaja que a un lado de este terreno había árboles los cuales podría usar para seguir ejercitándose en el uso de los kunais. Madara se podría definir como un maestro estricto y a la vez injusto para cualquiera que lo viera, ya que a la niña le enseñaba poco y esperaba que en pocos días ella mejorara al punto de poder defenderse sola, algo que para la mayoría le sería descabellado, ya que la técnica y la fuerza se desarrollaban en el mejor de los casos en un par de meses, pero para el shinobi solo era cuestión de días para que aprendieras básicamente a matar. Él le exigía a la niña lo mismo que él podía hacer y aprender a su edad, o mejor dicho le exigía lo mismo que su padre le exigió a él. El shinobi no tenía por qué entrenar a la pequeña, pero si no lo hacía solo sería un estorbo en su viaje, algo que no se podía permitir. Era útil en la casa y lo tenía que ser en su viaje, lo quisiera o no. Fue entonces que por fin ambos llegaron al lugar al que se refería el shinobi, siendo bastante tranquilo y constando de bastante espacio.
Era como una cancha de fútbol a excepción de que había bastantes flores acompañando el pasto. Notándose como el shinobi apenas llegó al lugar observó a su acompañante demostrando que no estaba para juegos. Tu entrenamiento de hoy terminará hasta que anochezca. No tienes permitido regresar al campamento hasta que pase ese tiempo. Ahora presta atención, decía el shinobi tomando la katana de la niña del mango desenfundándola en el proceso. Este tipo de armas siempre se toman con las dos manos. Solo así tendrás la fuerza para empuñarla correctamente. Con esto dicho comienza a practicar, decía el shinobi clavando la katana en la tierra, notando cómo ésta la atravesó como si nada. Si alguien hubiera escuchado esa explicación se hubiera irritado ya que el shinobi no le explicó a la pequeña ni siquiera lo básico, que eran poses, formas del uso de la espada o al menos algún tipo de corte. Solo le dijo que se usaba con las dos manos. Pero Madara tenía sus razones para hacer eso. De hecho le dijo lo mismo a la niña cuando le enseñó a usar kunais. Madara aprendió el uso de armas punzocortantes completamente solo, a la misma edad que la niña. Él tenía a su disposición maestros en el uso de este tipo de armas, pero él jamás hizo uso de ellos. Para él lo único que se tenía que enseñar era cómo empuñarlas. Fue gracias a esto que él desarrolló su propia técnica que más adelante le sirvió en la guerra para sobrevivir. Técnica que fue fruto de sus arduos entrenamientos en solitario, y que más adelante perfeccionaría fruto de múltiples peleas. La niña al escuchar las palabras de Madara asintió de manera normal, tomando con sus dos manos el arma imaginando cómo lanzar un ataque o cómo defenderse de un ataque, siendo por muy extraño que suene un juego para ella, era como resolver un rompecabezas, solo que en este caso se trataba del uso de un arma. Madara-sama, preguntó la niña antes de que el shinobi se fuera como era de costumbre. ¿Qué quieres? Preguntó el shinobi viendo de reojo a la niña, quería agradecerle. La ropa es muy cómoda, aparte que aprecio mucho que me entrene. Sé que no quiere que sea un estorbo para usted, y le prometo que haré mi mejor esfuerzo para ser de utilidad, decía la niña con una gran sonrisa, sacándole un suspiro a Madara. Pero ese gesto no lo hacía por molestia, sino que ese gesto nació gracias a que el shinobi sentía que el tiempo que le estaba dedicando a la niña no sería en vano, pensando que en el camino le pondría un obstáculo para que demostrara si sus palabras eran reales. Siendo así como Madara se retiró al campamento, sabiendo perfectamente cómo esa zona estaba a rebosar de animales salvajes, más que nada peligrosos tomándolo sin cuidado, viéndose como la niña perdía de vista al shinobi para después comenzar a practicar la forma en la cual ella creía que se usaba una katana, entendiendo que debía mantener el equilibrio y la fuerza, ya que sentía como si daba una estocada frontal corría el riesgo de caer boca abajo, estando muy animada. Pasando así las 6 horas que le dijo el shinobi. En esas 6 horas no logró muchos avances con el uso de la katana. Para ella era difícil coordinar su cuerpo para que se balanceara correctamente. Aparte de que la pequeña imaginó que tendría que aprender poses para atacar y defender, ya que sentía como su cuerpo estaba muy expuesto cuando estiraba mucho sus brazos a diferencia de cuando los tenía flexionados. Cosas que la niña tendría que aprender sola, algo que no le molestaba en absoluto. Viéndose como la pequeña en esas 6 horas aparte de practicar, tanto con su nueva katana como con sus kunais, soportaba el hambre que le producía comer tan poco al día. Pero eso no era un impedimento para que entrenara, descansando en ese tiempo alrededor de 30 minutos, terminando por anochecer, donde la niña se notaba bastante agotada, cubierta por la oscuridad, sufriendo del frío que se sentía aquella noche. No parecía haber ningún animal salvaje cerca debido a que no había ruido por lo que la pequeña se sentía en confianza, relajándose para después buscar su katana la cual estaba en el suelo sin su funda. Debido a la noche la niña no la podía encontrar, generándose en ella un sentimiento de desesperación y enojo con ella misma, sintiéndose como una idiota ya que hubiera sido mejor enfundar su nueva arma cuando comenzó a practicar con los kunais, que dejarla en el suelo. Pero cuando estaba perdiendo las esperanzas de encontrarla tras varios minutos de búsqueda infructífera, una luz a unos 5 metros de ella se haría presente. La luz era blanca muy brillante al punto que podría cegar a cualquiera, pero a la niña no. Por alguna razón esa luz se le hacía preciosa e hipnótica, caminando hacia ella de manera tranquila como si fuera llamada por aquella luz, percatándose como mientras más se acercaba la luz se iba atenuando, pasando de ser una luz que parecía un faro en medio de la costa a un brillo que una pequeña lámpara te daría. ¡Increíble!, exclamó la niña muy animada al ver cómo la katana que creía que no podría encontrar estaba justo delante de ella produciendo una luz que la impresionó ya que jamás había visto algo así.
Un arma que produjera una luz propia sin ningún tipo de magia era algo que dejó a la niña estupefacta, pensando que esa katana tenía más cosas de las que se veían a simple vista. Agarrándola del mango y apreciándola más de cerca, notando como el filo del arma tenía unas letras escritas muy extrañas, de un color dorado. Segundos después de haber tomado la katana, la pequeña dejó de sentir frío ya que la luz de su arma la envolvió. El sentimiento que tenía era indescriptible, dejándola con muchas interrogantes. Como por ejemplo, ¿qué clase de arma brillaba de esa forma? ¿Qué significaban esas letras de dorado? ¿Por qué sentía que el arma la estaba llamando cuando comenzó a brillar? Muchas preguntas y ninguna respuesta. La niña con su poco conocimiento de la magia trató de llegar a una conclusión, pero no lo logró, pensando en que Madara o Merlin pudieran resolver ese enigma, optando por recoger sus cosas y regresar al campamento usando el brillo del arma para ver en la oscuridad, estando muy animada como cualquier niña de su edad queriendo saber qué más sorpresas tendría su nueva arma, ignorando el origen de esta. Fin del capítulo 8. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustó el video pueden dejar su like, un comentario y suscribirse. Y si se puede compartirlo con todos sus amigos, que eso me ayudaría mucho. En caso de que tengas alguna duda de cuándo y en qué día subo algún fanfic, en la pestaña de comunidad de este canal, así como en mi página de Facebook, tengo una notificación en la cual explico todo esto. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta luego.